A partir de ahora, Entre líneas, para toda la región, el análisis y la información de los hechos más destacados. Con Rodrigo Jiménez. Entre líneas. Con Rodrigo Jiménez. Algo que venimos tratando a través del testimonio de especialistas tiene que ver con algunas cuestiones que hacen también al deterioro de la salud pública en nuestro país, que por ejemplo se refleja en la falta de insumos en algunos centros de salud, pero también se refleja en la reaparición o el crecimiento de los problemas de salud que pensaba, de acuerdo a lo que indicaban las estadísticas, factor, no es, si se quiere, podemos decir que también enferma, porque si hablamos de la Argentina en los últimos años, el deterioro de la salud ya no es una advertencia técnica, sino ya se ha convertido en una experiencia cotidiana. Con los ojos lo vemos en las grandes urbes. La advertencia también está en los faltantes de insumos, los profesionales mal pagos, esto es salud pública, que deben esperar semanas o meses por unos que por ahí requieren cierta urgencia y los dan para varias semanas después, incluso meses, porque por supuesto pacientes que no cuentan con una obra social, es decir, pueden ir a lo que es la salud. Es uno de los ejemplos a tener en cuenta. No es un aislado, es resultado de decisiones políticas que se han sostenido en el tiempo y, como señalamos, muchas de ellas se profundizan. Por ejemplo, los presupuestos de salud que vienen perdiendo peso real frente a la inflación, la creciente demanda del sistema, una inflación que se anuncie intentar bajarla a cifra del 0, casi en el 3%, y hay que aclarar que la inflación en realidad no es que baja, sino que decrece, no es lo mismo. Si pasa una inflación que disminuyó, sino que decreció, porque sigue habiendo aumentos. Aunque las partidas nominales aumenten, en los términos reales y concretos alcanzan para vez menos. Menos medicamentos, menos campañas de menos mantenimiento, menos personal. La salud pública se transforma en una que es cada vez más frágil, justamente cuando más personas de ella. Porque además, como decíamos, empuja a millones de argentinos fuera del sistema privado. Es decir, personas que no pueden sostener una obra social, una mutual, una prepaga, y deben recurrir indefectiblemente a sectores de salud pública que, como decíamos, están en mejores condiciones y en otros con una falta total de insumos. Si uno es fino, podríamos decir, entre comillas, que la situación es casi privilegiada, comillas pongo, para que nadie por ahí se enoje, pero si lo comparamos con otros lugares de la provincia misma o del país. También hay diferencias en cuanto, esto hay que decirlo,
las políticas provinciales de las nacionales. Ha sido ejemplo en ese sentido, sobre todo en lo que fueron los periodos del Frente Progresista, más allá de que uno pueda coincidir más o menos o pueda haber cuestiones, en lo que tiene que ver con la salud pública, realmente uno tiene que reconocer que hubo mejoras significativas. Por lo que decimos, la caída del salario real, las pérdidas de pesos, hacen que la salud pública absorba una demanda de recursos acordes en muchas oportunidades. ¿Cuáles son los resultados? Servicios desbordados y atención en retroceso. ¿Qué alertábamos al principio y en programas anteriores? En este contexto reaparecen o aumentan tuberculosis, sífilis y otras infecciones prevenibles. Se dio la medicina, retrocedieron las condiciones sociales, la campaña de prevención, el acceso oportuno a diagnóstico de tratamientos, también pobreza, hacinamiento y mal alimento. En lo que implica la falta de campaña de prevención sostenida, hay menos controles, menos testeos, menos información pública. La prevención, que siempre es más barata y efectiva que la atención tardía, suele ser una de las primeras víctimas de ajuste. Cuando el Estado se retira, la enfermedad. Y esto viene de más atrás. Por ejemplo, no estaba acostumbrado a ver campañas de prevención sobre el uso de preservativos. Y hoy la ve uno quizá el 1 de diciembre, que es el Día Internacional de Lucha contra el SIDA, o las puede ver eventualmente por iniciativa propia de alguna ONG, o en alguna charla en algún colegio, pero sistemáticamente no. Y también hay otra cuestión que hay que decir. Uno ve en la población joven y no adolescente, es entendible por ese lado, terminan cayendo en enfermedades de transmisión sexual, que la preocupación radica en embarazos. Que el evitar embarazos sabemos que no es necesario específicamente el uso de preservativos, sino que están los métodos anticonceptivos, eso, intervenciones quirúrgicas, como puede ser una vasectomía para el caso de los varones. Sin embargo, estos métodos no contribuyen a la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, y también hay que decir que hubo, por ejemplo, el HIV, no digo que ya no es peligroso, de hecho, implica un tratamiento de por vida, y es un tratamiento muy riguroso. También hubo cierto relajamiento, si se quiere, respecto a lo que ocurría en los 90 y ni hablar en los 80, cuando era probabilidad de muerte literalmente del 100%, y una muerte horrible. Pero hay algo más preocupante, y que viene desde arriba, no es de grupos armados, organizaciones. Los discursos que deslegitiman la ciencia y las vacunas. En los últimos años crecieron esta posición antivacunas y relativista que ganaron lugar en el debate público, pero como decíamos la otra vez, y hay pruebas de ello, con aval institucional o ámbitos de poder. Antes era marginal y hoy es una opinión válida a la que se le da lugar, por ejemplo, en el Congreso. Las vacunas no son ideológicas, son una política de salud pública, salvó millones de vidas. A ver, los antivacunas que me expliquen por qué ya no se ven determinadas enfermedades, o son más leves. Yo siempre doy el mismo ejemplo porque en la infancia uno lo veía mucho. Las hepatitis, donde las personas tenían que estar más de 40 días o más en reposo. Y si no, también las secuelas de las gripes cuando uno está vacunado, que pasan de largo prácticamente, o terminan teniendo leves síntomas. El sarampión, que era moneda corriente en nuestra infancia, y así puedo nombrar. A ver, hay otros factores, siempre digo, los sanitarios, la infraestructura en general, pero también, si agregamos un elemento más, tenemos que hablar de las vacunas como el incremento, o que explican el incremento de la esperanza de vida, aún en condiciones que no son las mejores, porque este incremento de la esperanza de vida lo vemos hasta en los países de África. Cuando se pone en duda la vacunación, no se está defendiendo la libertad individual, se está debilitando la inmunidad colectiva y abriendo la puerta al riesgo
y el regreso de enfermedades que la sociedad había logrado controlar. Vimos los casos de sarampión hace poco, como decíamos, por justamente estas que en pos de la libertad individual no piensa justamente en la inmunidad colectiva. Trayectorio peligroso, se recortan recursos, se debilita la prevención y al mismo tiempo se instala la sospecha sobre las herramientas existentes que han demostrado ser eficaces dentro del sistema sanitario, como son las vacunas, cualquier otro método preventivo. Combo explosivo, menos Estado, menos ciencia, más enfermedad. Pero esto no colapsa de un día para otro, lo venimos diciendo. Se va deteriorando lentamente y a veces, si se quiere, hay caídas más abruptas, como lo que estamos viviendo. Evidente, cuando eso ocurre, ¿quiénes son los que sufren? Los sectores populares, porque ahí hay que sumarle que los problemas para la alimentación adecuada y el acceso al sistema de salud, los adultos mayores, los niños, que no pueden optar por alternativas privadas, por ejemplo. Por eso hay que decirlo con claridad, el ajuste también enferma, no solo empobrece, no solo excluye, también debilita defensas, retrasa diagnóstico y convierte enfermedades evitables en problemas estructurales. Desde defender la salud pública, no es nostalgia ni es ideológico, es defender la idea de que la vida no quede librada al mercado, a la suerte o la desinformación, porque cuando la salud se degrada, lo que está en juego no es solo el sistema sanitario, sino el contrato básico de una sociedad que decide si cuida o abandona a sus ciudadanos. Así damos por iniciado Entre Líneas el día de hoy. Mi nombre es Rodrigo Martín Jiménez, estamos desde la ciudad de Rufino, el sur de Santa Fe, compartiendo esta mañana bastante agradable en términos de temperatura. En este momento tenemos una temperatura de 24 grados, 10 grados menos de la que teníamos ayer a esta hora. Ha lloviznado durante toda la mañana, no alcanza los 10 milímetros aún, pero sigue nublado, fresquito. Por momentos amaga salir el sol, pero ahora está el cielo cerrado. Y bueno, vamos a compartir un rato de opinión, análisis, algunas noticias y también algunas informaciones que pueden ser de utilidad. 3382-490940, la línea de contacto. 3382-490940, o pueden buscarnos en las redes sociales como Radio GPS Rufino o Rodrigo Martín Jiménez.